Vamos a imaginarnos una cosa por un momento. Estamos en el desierto egipcio, hace 5000 años. El sol aprieta, no hay nada, solo arena hasta donde te llega la vista. Parece imposible que ahí pueda surgir nada, pero de repente a lo lejos ves una cinta de un verde intensísimo. Es el Nilo. Y en sus orillas, bueno, ahí están haciendo una civilización absolutamente increíble. Y es que cuando hablamos de longevidad, lo de Egipto es de otro nivel. Duró más de 3000 años. Para que nos hagamos una idea, es el doble de tiempo de lo que ha pasado desde el nacimiento de Cristo hasta hoy. Es que es casi inconcebible. Y en todo ese tiempo, lo que llegaron a hacer fue monumental. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, fue la estructura más alta del mundo durante casi 4000 años. 4000. Exacto. Un récord que no se superó hasta la Torre Eiffel, ya en 1889, con el acero y todo. Una barbaridad. Pero aquí viene lo que a mí me parece más alucinante y casi paradójico. Ajá. Que las pirámides, su mayor icono, su obra cumbre, las construyeron al principio de todo, no en su momento de máximo apogeo. Justo. Y ese es el gran misterio, la gran pregunta. Es un paradigma fascinante. Exacto. La mayoría de civilizaciones, pues, empiezan poco a poco, van creciendo y alcanzan su cenit mucho después. Los egipcios parece que empezaron con su obra maestra. Así que hoy vamos a analizar a fondo precisamente eso. ¿Cómo surgió esta civilización? ¿Cómo pasaron de ser, pues, un puñado de aldeas en un río a un reino unificado, capaz de construir para la eternidad? Casi desde el minuto 1. Y todo empieza, como has dicho, en ese río. El historiador griego Heródoto lo dijo muy claro. Egipto es el regalo del Nilo. Y no es poesía, es literal. Sin el Nilo no hay Egipto. Punto. Que tenía algo casi milagroso, que era su previsibilidad, ¿no? Precisamente. Cada verano, las lluvias en Etiopía hacían que el río se desbordara de una forma muy gradual, muy predecible. Y cuando las aguas bajaban, dejaban una capa de limo negro, un lodo fertilísimo. Un fertilizante natural que llegaba como un reloj cada año. Exacto. Garantizaba las cosechas con un esfuerzo relativamente bajo, así que la comida, que es la base de todo, estaba asegurada. Entiendo. Y ellos mismos lo veían así. Llamaban a su tierra Kemet, la tierra negra, por ese suelo fértil, y a todo lo demás, al desierto inmenso que lo rodeaba, lo llamaban Desret, la tierra roja. Su mundo era literalmente una línea de vida rodeada de muerte. Y esa tierra roja, el desierto, no era solo una amenaza, también era su mejor protección, me imagino. Una especie de muralla natural. Creíblemente aislado. Desiertos al este y al oeste, el Mediterráneo al norte, las cataratas del Nilo al sur, que impedían la navegación. Si lo comparas con Mesopotamia, que era un cruce de caminos y lo invadían cada 2 por 3, Egipto era como un laboratorio protegido. Y esa seguridad les dio una estabilidad cultural tremenda. Vale, tenemos el escenario. Un río que da la vida y un desierto que protege. Y sobre esa base, las aldeas crecen y se forman. 2 reinos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Eso es. Y recordemos que como el Nilo fluye hacia el norte, el Alto Egipto está al sur, río arriba, que es algo que siempre confunde un poco. Y el Bajo Egipto está en el delta, al norte. Tenían sus propias coronas, sus dioses. Eran 2 tierras distintas. Totalmente. La corona blanca para el Alto Egipto y la roja para el Bajo Egipto. Eran 2 entidades separadas. Hasta que sobre el 3100 a.C., un rey del sur lo cambia todo. Efectivamente. Un rey del Alto Egipto, que conocemos como Narmer o Menes, conquista el norte y unifica las 2 tierras por la fuerza. Y por suerte tenemos un testimonio de ese momento que es una pasada. La paleta de Narmer. Que es, bueno, no es solo un registro, es una de las primeras piezas de propaganda política de la historia. No, es propaganda pura y dura. Por un lado ves a Narmer con la corona blanca del sur a punto de machacarle la cabeza a un enemigo. El mensaje es brutal y claro. Y por el otro lado ya lo ves con la corona roja del norte inspeccionando a sus enemigos decapitados. Vamos, el mensaje es: ahora mando yo en todas partes. Incluso fusiona las 2 coronas en una, la doble corona que llevarán los faraones durante milenios. Y con esto nace el Estado egipcio. Narmer funda la primera dinastía, pone la capital en Memphis, justo en la unión de las 2 tierras, y empieza a funcionar toda la maquinaria. ¿Y la escritura? ¿Qué papel jugó en esto?
Pues un papel crucial. Los jeroglíficos fueron el software que hizo funcionar el hardware del Estado. No eran dibujitos, ¿eh? Era un sistema súper complejo. Dominarlo llevaba años, y eso convirtió a los escribas en una élite muy poderosa. Eran los que registraban los impuestos, organizaban las obras. Sin escribas no habría habido pirámides. Tenemos país unificado, burocracia, escritura, y entonces llega la tercera dinastía, el Reino Antiguo, y aquí la historia da un salto cuántico. Totalmente. Hasta entonces los reyes se enterraban en mastabas, unas tumbas rectangulares de adobe. Importantes, sí, pero Terrenales. hasta que aparece un genio absoluto, un hombre llamado Imhotep, el arquitecto del rey Zoser. Espera un momento. O sea, este salto gigantesco no fue una evolución lenta, de siglos. ¿Fue la visión de un solo hombre? En esencia, sí. La idea de Imhotep fue revolucionaria. En vez de una mastaba, pensó, ¿y si apiló 6, una encima de otra, cada vez más pequeñas? Y lo más importante, vamos a hacerlo en piedra, no en adobe. Y de ahí sale la pirámide escalonada de Saqqara. La primera estructura monumental de piedra de toda la historia de la humanidad. Es que es difícil exagerar lo que eso significa. Es un hito absoluto. Imhotep tuvo que inventárselo todo. Cómo sacar la piedra, cómo transportarla, cómo colocarla. Y no hizo solo la pirámide. Creó todo un complejo funerario alrededor, una ciudad de piedra, para la eternidad del rey. La pirámide era como una escalera para que el faraón subiera al cielo. La idea había nacido, y ya no había vuelta atrás. Pero si Saqqara fue la chispa, lo que vino después, en la cuarta dinastía con el rey Keops, o Khufu, eso ya fue una explosión. Lo de Giza es que desafía la lógica, incluso hoy en día. La Gran Pirámide es una obra de una escala y una precisión casi imposibles para una civilización de la Edad del Bronce. Las cifras son de locos. Unos 2.300.000 bloques de piedra, cada uno con una media de 2,5 toneladas, y algunos de hasta 80 toneladas. Y no es solo el tamaño, es la precisión. La base, que es como 10 campos de fútbol, está nivelada con un error de menos de 3 centímetros y está alineada con los puntos cardinales de forma casi perfecta. Hoy necesitaríamos láser para hacer algo así. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y quiénes? El cine siempre nos ha vendido la imagen de miles de esclavos. Ese mito está totalmente desacreditado. Gracias a la arqueología, sobre todo a la ciudad de los trabajadores que encontraron allí al lado. Sabemos que eran obreros egipcios cualificados. Estaban organizados en cuadrillas, que hasta tenían nombres, algunos muy graciosos, como los amigos de Keops o mi favorito, los borrachos de Micerinos. Eso le da un toque muy humano a todo, la verdad. Muchísimo. Eran agricultores que trabajaban para el Estado en la época de la inundación, cuando sus campos estaban cubiertos de agua. El Estado les daba comida, casa, cuidados médicos. Era un proyecto nacional. Entiendo, o sea, no eran esclavos como en las películas, pero ¿no era una especie de servicio obligatorio? ¿Podían negarse? Es una buena pregunta. Probablemente era una forma de leva, sí, un servicio al Estado. Pero hay que verlo desde su mentalidad. Trabajar en la tumba del rey Dios era una forma de asegurar el orden cósmico, el Ma'at. Era casi un acto de fe, no solo un trabajo. Claro. Y ese proyecto siguió con su hijo, Jafra, que construyó la segunda pirámide y la Esfinge, y luego su nieto, Miserinos. Pero para entender por qué toda una civilización se dedicó a esto, tenemos que meternos en sus creencias. Absolutamente. No se puede entender la pirámide sin la religión. El concepto clave es que el faraón no era un rey normal. Era un dios en la tierra, la encarnación de Horus. Y al morir su destino era convertirse en Osiris, el dios del más allá. Ah, vale. O sea, la pirámide no es solo una tumba, es como una máquina de transformación para convertir a un rey en un dios. Eso ya explica la escala del proyecto. Exactamente. Era una máquina para la eternidad. Y para que funcionara, el espíritu de la persona tenía que sobrevivir. Ellos creían que teníamos varios componentes. Los más importantes eran el Ka y el Ba. ¿Y qué eran exactamente? El Ka era la fuerza vital, como un doble espiritual que necesitaba comer y beber incluso después de la muerte. Por eso les dejaban ofrendas. El Ba era más como nuestra idea del alma, la personalidad. Se representaba como un pájaro con cabeza humana que podía salir de la tumba.
Y para que todo esto funcionase, el cuerpo tenía que estar intacto, claro. Crucial. Por eso la momificación era tan importante. El cuerpo era el ancla, el hogar al que el Ka y el Ba tenían que volver cada noche para recargarse. Sin cuerpo, el alma se perdía. La tumba era su casa para siempre. Por eso la llenaban de todo lo que pudiera necesitar. Pero aún así el paraíso no estaba garantizado. Había un juicio final, ¿verdad? El momento cumbre de su teología, el difunto llegaba ante el tribunal de Osiris y su corazón, que para ellos era donde estaba la conciencia, se pesaba en una balanza contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Un juicio de conciencia, literalmente. Literalmente. Si tu corazón pesaba lo mismo que la pluma, es que estabas libre de pecado. Entonces entrabas en el campo de juncos, que era su paraíso. Pero si tu corazón estaba cargado de malas acciones y pesaba más, lo devoraba un demonio horrible llamado Amit. Y ahí se acababa todo. La aniquilación total. Con una cosmología tan potente se entiende la inversión desde luego. Pero esta era de construcción masiva no duró para siempre. En las siguientes dinastías las pirámides son más pequeñas, de peor calidad. Algo estaba cambiando. Parecía un sistema indestructible. ¿Qué pudo acabar con él? Pues la respuesta es algo contra lo que no podían luchar. Un cambio climático brutal. El poder del faraón ya se estaba debilitando, los gobernadores de las provincias cada vez tenían más poder, pero el golpe de gracia vino de la naturaleza. El Nilo. El Nilo. Sobre el 2200 a.C. hubo una sequía tremenda en toda la región. Y para Egipto la consecuencia fue catastrófica. La inundación anual del Nilo empezó a fallar, año tras año. Sin inundación no hay limo. Sin limo no hay cosecha. Hambruna. Y con la hambruna, el colapso social. Pero fue más que una crisis económica. Claro, tuvo que ser una crisis de fe, ¿no? Si el faraón es un dios que garantiza el orden y el Nilo falla... Has dado en el clavo. Fue una crisis ideológica total. La legitimidad del faraón dependía de su capacidad para mantener el orden cósmico, el Maat. Y la inundación era la prueba de ese orden. Si el río falla, no solo falla la cosecha, falla la promesa del rey Dios. Su poder se evapora. El dios ha fallado. El sistema se viene abajo. Exacto. El colapso fue total. Hay textos de la época que describen un horror absoluto. Guerra civil, caos, hambre. El reino antiguo se desintegró. Egipto se rompió en pedazos. Es el fin de una era. Un final sombrío para la gloriosa era de las pirámides. Ese caos se conoce como el primer periodo intermedio. En resumen, hemos visto cómo esa combinación única del Nilo, una unificación política y una fe muy poderosa crearon el cóctel perfecto para que surgieran las pirámides. Y esto nos lleva de vuelta a la idea del principio, que es lo que a mí me sigue pareciendo increíble. Las pirámides, el gran símbolo de Egipto, se construyeron al principio de todo. Es como si hubieran empezado con su obra maestra y luego pasaran 3000 años viviendo a su sombra. Es una reflexión muy potente, sí. ¿Qué significa que una civilización alcance su cima, su hito más duradero, tan pronto? No es algo que se vea muy a menudo en la historia. Es una pregunta que queda ahí. Pero la historia, claro, no termina con el colapso. Egipto resurgiría, se volvería a unificar y daría paso a nuevas épocas de gloria, como el Reino Medio o el Imperio Nuevo. Pero bueno, esa ya es otra historia para otro análisis a fondo.